Buenas tardes, Mafe, y buenas tardes, Andrés. Pues escuchando con atención lo que comentaban y pues nada más real que lo que hace un momento se dijo, ¿no? En este caso no se trata o no debería tratarse únicamente de dar una solución temporal a la situación de los centros de rehabilitación social a propósito del indulto presidencial, sino trabajar también para que no se siga repitiendo aquello que ya se ha dado y que ha generado esta sobrepoblación en dichos centros. Por supuesto, es aplaudible la decisión del presidente de la República, aunque algunas personas se sientan incómodas con ella, y pues esperemos que sea apenas una acción de tantas que se tiene que tomar de manera urgente e inmediata para no volver a tener los problemas que hemos visto en los últimos días y en las últimas semanas. Y que no solamente está en la cancha del Ejecutivo, tienen que alinearse. Cuando digo alinearse es en función del objetivo, no en función de lo que quiera un gobierno para conseguir justamente eso. Es un tema que podemos conversar luego, ¿sabe, Mauricio? Mauricio, hoy se discute segundo debate, dicen que sí tienen los votos. ¿Usted qué cuenta? ¿70 o no? Bueno, en política. Pero primero aclare la risa, ¿qué es eso? Bueno, es que a ver, jugando con escenarios, yo diría que al menos 47 votos de UNES más 14 votos social cristianos ya hacen 61 en contra del proyecto de ley del Ejecutivo y cerca de lo que podría ser una eventual moción de archivo de la propuesta. Recordemos que apenas se necesita 70 votos, les faltaría únicamente 9 que tranquilamente podrían provenir tanto de aquellos asambleístas independientes que ya se han pronunciado en contra del proyecto de ley, como el asambleísta César Ron, ex PCC, o incluso de aquellos dirigentes y asambleístas de Pachacutic, que no están en la línea de aprobar más impuestos para los ecuatorianos. Dicen que hay los votos, sí, otros dicen que no hay los votos. Lo cierto es que incluso, si empezamos a pensar mal, bien podría, si es que no hay los votos, suspenderse el debate por los días que falta y hacer que la propuesta del Ejecutivo entre por el Ministerio de la Ley, ¿no? Así es que veamos qué pasa. Sin dejar de cumplir lo que dice la ley, ¿cuál sería la salida legal para no dar quórum, por ejemplo, y que no exista las condiciones para la votación y que llegue el 27 o 29 y mira, pasa por el Ministerio de la Ley? Yo creo que el tema del quórum es difícil. Okay. En ese sentido, creo que habrá presencia de la mayor parte de los 137 legisladores. Recordemos que siempre hay alguno que falta para poder tratar este tema que es de vital importancia, yo creo que no solo para el país, sino para el gobierno nacional, ¿no? Para lo que significa la economía del próximo año. Pero recordemos, insisto, que la posibilidad de suspender un debate está en la presidenta de la Asamblea o en quien dirija la sesión. Y esa suspensión del debate puede producirse en media jornada y sin problema, más allá de que exista o no exista quórum. Yo no juego a la teoría del quórum. Me preocuparía, insisto, a que en medio debate, al no concretarse los votos, simplemente se suspenda la sesión y quede rezagada para eternas memorias hasta que el proyecto pase por el Ministerio de la Ley. Y yo espero, insisto, que nuestros representantes actúen con responsabilidad, positiva o negativamente, y tomen una decisión de una buena vez respecto de este proyecto, más allá de que uno pueda estar en contra del mismo. Políticamente, nada más para analizar, ¿qué conviene? ¿Qué es políticamente correcto en los momentos actuales? El escenario ideal, Mafe, hubiera sido poder sentarse en una amplia mesa, no de diálogo, sino de construcción colectiva, con aquellos sectores a los que una... Suena muy socialista con eso usted. No. Por el contrario, Mafe querida, la teoría de gobierno abierto, que cuando Guillermo Lasso era candidato la aceptó y dijo que la defendería, parte del hecho de darle al ciudadano
un rol protagónico en el proceso de toma de decisiones. Yeah. Y yo creo que una decisión tan importante como la de una reforma tributaria, así como podríamos hablar de la relacionada con los subsidios a los combustibles, no pasa por sentar en la mesa únicamente a ciertos actores políticos o únicamente a ciertos dirigentes sociales, Mauricio, sino que una propuesta. Pero no hablemos del ideal. El ideal era construirlo juntos. Eso no va a poder ser, por lo menos por ahora. Hablemos de la posición políticamente correcta en función de los objetivos que tiene cada una de las organizaciones políticas. ¿Qué debe tomar ahora justamente? Pero es que tú me la pones difícil, pues, Mafe, porque la posición políticamente correcta, por ejemplo, porque la posición políticamente correcta sería que el señor Guillermo Lasso actúe con coherencia con su propuesta de campaña, que era muy clara en que no iba a darle más puestos a los ecuatorianos. Compromiso firmado, nos dijo, no más impuestos. Incluso se habló de eliminar el ICE, de eliminar el impuesto de salida de divisas paulatinamente, algo que no estamos viendo. Así es que lo políticamente correcto es ser coherente entre lo que se propone y lo que se hace, que también ahora resulta un ideal, lamentablemente, cuando ya el señor Lasso forma parte del gobierno, ¿no? Doctor, muy buenas tardes. Andrés Merino lo saluda. Y sí, tomando posturas o de acuerdo a lo que hemos venido viendo, ¿usted también cree que esto sería, en caso de que no se aprobase el proyecto de ley, una salida que tendría UNES para fortalecer el discurso que vienen teniendo hasta ahora y también para poder dentro de todo agrupar fuerzas y seguir manteniendo ese temple que poco a poco se ha ido disolviendo? No sé si coincide con esa lectura. Yo coincido con la lectura y mira qué gracioso resulta que el grupo correísta, Revolución Ciudadana más que UNES, termina en la tesis de no más impuestos para los ecuatorianos, ¿no? Una tesis que en campaña no la defendieron y que más bien era bandera de quien hoy es presidente. Así de incoherente es nuestra política y probablemente dentro de esto haya ganadores y perdedores, por supuesto que sí, y haya incluso un gobierno que pueda sentirse ganador si es que se aprueba el proyecto de ley, pero que políticamente sea un amplio perdedor al mediano y a largo plazo, considerando el impacto que tiene una reforma tributaria como la planteada. Mauricio, ¿crees que no se comunicó adecuadamente este proyecto de ley en el sentido de decir, los que tienen más van a pagar, ustedes ciudadanos que tienen $400 de ingreso no van a pagar, y con esto se van a beneficiar porque ampliaremos servicios públicos, salud, educación, para que hoy se pudiera sentir el peso de una parte de la ciudadanía apoyando ese proyecto y que se traduzca en una presión para que las organizaciones políticas voten a favor de esa propuesta? Mafe, indudablemente que el gobierno es muy malo para comunicar, creo que esa es una conclusión a la que junto a ustedes llegamos hace algunas semanas, pero en ese sentido creo que en este punto en específico hay que decir que lo que tú mencionas difícilmente hubiera podido comunicar el gobierno, porque lo que está planteándose en la propuesta de reforma no es en beneficio de más y mejores servicios para los ecuatorianos, sino simplemente para tapar un bache fiscal, un hueco que se viene arrastrando desde hace varios años. Esto que en definitiva impacta brutalmente en la clase media, independientemente de que se hable de impuestos a los más ricos, una frase trillada hasta el cansancio, lo que va a permitirle al gobierno es tapar un hueco. No va a permitir, o al menos no de primera mano, se ve una posibilidad de entregarnos más y mejores servicios. Así es que en ese sentido no solo es cuestión de debilidad al momento de comunicar, sino probablemente no tener nada bueno que comunicar. Mauricio, y en caso de que esto se llegase a aprobar el proyecto de ley, ¿cómo crees que quedaría posicionado en este caso pues los bloques opositores que tendría el Partido Social Cristiano y asimismo el UNES? Ahora, ¿cuál sería el argumento principal que ellos esgrimirían pues para hacer oposición al gobierno nacional? Bueno, lo que mencionado hace un momento, Andrés, y que coincidía con tu lectura inicial, probablemente el gobierno de Guillermo Lasso se adjudique un triunfo en este momento si es que la propuesta es aprobada, pero a mediano y largo plazo, dadas las consecuencias que indudablemente traerá un proyecto tributario como el que se plantea,
capitalizarán y terminarán siendo ganadores aquellos que en su momento se opusieron y dijeron que no a más impuestos para los ecuatorianos. Esto es juego político. O sea, ¿lo ves como una temporada de calma? ¿Entraríamos si es que se llega a aprobar o no tanto, Mauricio? No, yo creo que habría una temporada de calma, especialmente si nos referimos a la economía nacional. Creo que el gobierno podrá respirar aliviado a propósito de las contribuciones especiales que se dan en esta propuesta, pero creo que los ecuatorianos que este rato no sentiremos de manera inmediata el impacto de lo que puede aprobar la Asamblea Nacional, veremos, por ejemplo, cuál es el verdadero golpe cuando nos toque pagar el impuesto a la renta de 2022 durante el primer trimestre de 2023. Por eso digo, a veces estas victorias pírricas en lo político terminan trayendo cola y consecuencia a mediano y largo plazo. Lo que evidencia es una débil estrategia. Claro, ¿y cómo la fortalece entonces? Porque al final hay decisiones que son incómodas, que incluso van en contra de lo que se propone, pero que son las necesarias, Mauricio. Así que, ¿cuál sería la estrategia para que de aquí que llegue marzo, que nos toque hacer la declaración del impuesto a la renta, no queramos decir fuera lazo fuera? Digo, la que tiene que aplicar el gobierno, no nosotros, ¿no? Pero es que mira, Mafe, que cuando Guillermo Lasso era candidato, nos presentó un panorama muy distinto al que está ejecutando ahora. Nos dijo que tenía un plan listo para la eficiencia del Estado, que además, insisto, iba a recortar impuestos, no a provocar nuevos impuestos o aumentar los existentes, y termina en la práctica haciendo lo contrario. Así es que ahí es uno de los puntos que nuestra política nacional arrastra desde hace tiempo, la coherencia, la necesidad de recuperar ese valor fundamental que no existe, ¿no? Mira cómo digo que ahora tenemos coincidencias con la Revolución Ciudadana en cuanto a no más impuestos para los ecuatorianos. Voy a decir eso solamente imaginando la reacción de tu rostro. Técnicamente no hay más impuestos, hay menos, porque se han eliminado, pero sí hay una carga mayor en cuanto a la tributación. Pero técnicamente no hay impuestos nuevos. Técnicamente no hay impuestos nuevos, solo contribuciones temporales, como aquellas, por ejemplo, que nos clavaron en el terremoto de 2016, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, claro, aumentan ciertas tablas, cambian las condiciones, insisto, comunicacionalmente incluso, el gobierno podía haber comunicado de la mejor manera una decisión tan mala y dolorosa como la que ha tomado a través de este proyecto de ley, pero probablemente prefirió guardársela un poquito al darse cuenta que esto podía ser adverso, ¿no? Veamos ahora, o sea, como tú dices, imagínate la cara que tengo en el sentido de haber sido uno de los votantes de Guillermo Lasso, convencido de una política económica de reducción de impuestos, de optimización del gasto público y de búsqueda de la eficiencia estatal, y hoy toparme con políticas que ni en sueños hubiera yo adjudicado a un movimiento que se decía liberal como el movimiento Creo. Decías una palabra muy importante, un verbo que poco se practica y profundizamos muy poco en esa palabra. Una acción más que nada, ser coherente, no un verbo, ser coherente. ¿Quién sí terminaría siendo coherente si vota en contra de ese proyecto de ley? Lo coherente, como punto de partida, sería honrar el plan de gobierno con el que inscribiste tu candidatura. Ay, dale. Pero Mauricio, estás como piñón fijo, pero me refería a las otras organizaciones políticas. A que veas, pero es que Mafi, es una cuestión de que lamentablemente mientras los ciudadanos dejemos pasar este tipo de cosas. De acuerdo. Y no prestemos atención real a lo que implica que nos digan en campaña una cosa y que ya en la práctica hagan otra, y va para todas las organizaciones políticas, seguiremos en este perverso juego político que nada bueno le trae al país. Parte de una democracia sólida es tener partidos y movimientos políticos serios, que respeten ideologías, que respeten sus planes de gobierno. Pero en este caso, mira qué hermosa es nuestra política,
que en una situación como esta terminamos coincidiendo con aquellos que durante años nos demostraron todo lo contrario, o sea, así de incoherentes del tema. Y de nuevo, aunque te suene esto casi que a disco rayado, mi invitación a que los ecuatorianos reflexionemos en el verdadero sentido que debe darle un gobernante y un representante a la política de honrar su plan de gobierno y honrar los compromisos que incluso de manera formal hasta notarial presentaron al país. Breve, bueno, ya Mauricio, nada, la dejamos para la próxima, porque tengo ahí algunos temitas que podemos compartir, como el salario. Me encanta cuando se ríe. Mauricio, un abrazo grande, cuídese. No le voy a decir que se porte bien, porque abrazo, sé que sí soy imposible. No, y queda pendiente lo del salario, ¿no? Porque sí, también ahí bravo. Estamos viendo que hay diferencias, un tema bravo para los próximos días. Dale, lo vamos a conversar. Abrazo grande, pórtese bien. Un abrazo Mentira. grande, Andrés.